Bien, pues una vez ya hemos centrado un poco la unidad, vamos en este segundo vídeo a crear nuestra primera conexión entre datos. Y el primer paso va a ser conocer quiénes van a ser nuestros datos, que como ya sabemos va a ser un fichero XML. Vamos a cargarlo aquí en el Visual Studio y va a ser este. Va a ser un fichero muy simple, no vamos a complicarnos mucho, en el cual vamos a definir una lista de posibles alumnos con su nombre, su identificador y su fecha de nacimiento. Bien, aunque me imagino que todos ya tenéis conocimientos de lo que es un fichero XML, simplemente por comentarlo por encima, podríamos pensar que cada uno de los alumnos, cada una de las entidades alumnos que tenemos aquí en pantalla, cada bloque de estos, sería una especie de registro de nuestra tabla alumno. Hay que hacer mención de que nosotros tenemos que tener un elemento superior, que es el elemento raíz, que tiene que ser único, dentro del XML, con lo cual realmente nuestra tabla sería la tabla alumno, y aquí lo que se mostraría sería cada uno de los registros alumnos con la columna nombre, la columna ID y la columna nacimiento. Bien, pues ya conocemos nuestros datos, vamos a cerrar el fichero y vamos a crear nuestro primer proyecto en el que vamos a incorporar un control, en este caso va a ser una lista, y vamos a cargar esos datos. Como hacemos casi siempre, venimos a Archivo, Nuevo, Proyecto, Aplicación Windows Forms, y en este caso le llamamos Data Binding 01. Vamos a aceptar. Vamos a añadir un listbox, hacerlo un poquito más grande, añadir un listbox, y un botón que va a ser el que va a permitirnos o va a ejecutar la carga de esos datos. Bien, pues la idea va a ser que al pulsar el botón de carga se va a leer la fuente de datos correspondiente, que es nuestro fichero que hemos mostrado anteriormente, el fichero ejemplo 01XML, y van a aparecer aquí los datos de ese fichero. Bien, como quiero trabajar sobre carga, al hacer un clic, creo la función, que va a ser llamada, y empiezo a codificar. Y parece lógico que lo primero va a ser obtener nuestros datos. Mediante el acceso a datos, mediante ado.net, vamos a leer el fichero XML para crearnos nuestro dataset con el que podremos luego incluir en nuestro recurso, en este caso nuestra lista. Bien, vamos a crearnos una cadena que va a definir el path donde está el fichero. El fichero lo he ubicado en una carpeta, dentro de la carpeta bin. Voy a ponéroslo. Lo he ubicado dentro de la carpeta bin. Tenemos la carpeta de debug, pues me he creado una carpeta que le he llamado datos XML, donde en su interior está el fichero ejemplo 01XML. Bien, vamos a, por lo tanto, simplemente aquí a indicarle el path. Como sabemos que el ejecutable va a estar en debug, voy a subir un nivel, voy a irme a la carpeta datos XML y voy a leer ejemplo 01.xml. Bien, para evitar que estas barras tenga que escaparlas, pongo directo. Pues el siguiente paso va a ser leer el fichero XML, acceder a esos datos y almacenarlos en el dataset, que es el punto de contacto con mi control. Me voy a crear el dataset. Y voy a leer ese fichero. Esto es muy sencillo, no me hace falta ningún proveedor de datos específico, no me hace falta aquellas clases que vimos en el vídeo anterior de Connection o Data Reader o Data Adapter. Directamente se puede leer en el dataset mediante una función de dataset que es leer XML, a la cual le pasamos como parámetros el directorio, la ubicación, mejor dicho, del fichero que queremos leer. Es conveniente en este tipo de casos poner un try catch y controlar las posibles excepciones que puedan surgir. Y si acaso la vamos a mostrar
Muy bien, ya tenemos nuestra estructura básica. Creamos el dataset y el propio dataset tiene una función que nos permite leer el XML. Sin pasar, entre comillas, por lo que sería el proveedor de datos de Ado.net. Bien, ya tenemos eso, ahora hay que incluirlo directamente en nuestra lista. Hay que hacer que nuestra lista sea capaz de leer esos datos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues utilizando una función de la lista que se llama, una función no, sino una propiedad que se llama dataSource. ¿Cuál es la fuente de datos? La fuente de datos, en este caso, podríamos pensar que lógicamente va a ser nuestro dataset. Esto ya estaría, parece que no hay ningún problema, así que vamos a intentar compilar. Compilamos y aquí tenemos nuestra ventana con nuestro listbox. Vamos a darle a cargar y aparece algo, pero obviamente no es lo que esperábamos. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que el dataset es una clase, es un objeto ya en este caso, muy grande y que puede incluir muchísimas cosas. Está claro que nuestro ejemplo es muy pequeñito y solo tiene un concepto, que es el concepto alumno, con 3 entradas, 3 registros. Pero realmente lo que necesita el listbox es que le digas de lo que hay en el dataset, qué es lo que quieres mostrar. Así que vamos a cerrar la aplicación y aquí abajo, justo después de haberle asignado nuestra fuente de datos, nuestro dataset, vamos a decirle al listbox que lo que tiene que mostrarme, que el miembro que tiene que mostrar, esto seguro que os suena de otro tipo de recurso, va a ser el alumno. El alumno. No hay ningún problema, parece que Visual Studio lo entiende como bueno. Compilamos. Tenemos aquí la aplicación, damos a carga y vuelve a aparecer, no vuelve a aparecer lo que esperábamos, mejor dicho, y vuelve a aparecer una especie de error. Lo que está pasando en este caso tiene ya mucho que ver con el listbox en sí. Vamos a parar esto y voy a volver a cargar el fichero de ejemplo, los datos. Bien, lo que le estamos diciendo ahora mismo al listbox es que coja el dataset, entre comillas en dataset va a tener todos estos datos metidos y que después simplemente lo que tiene que hacer es mostrar el alumno. Pero claro, un alumno es un registro, una tupla, que está compuesto de varios campos. Y el listbox no sabe representar varios campos. Él puede representar un elemento. Un listbox es una lista de cosas. No permite su representación, su formato, representar un conjunto de cosas. Acordaros que cuando en un listbox metíamos un combo, metíamos un objeto, modificábamos la función toString para que escribiera algo o le decíamos que mostrara uno de los elementos de ese objeto, justamente con displayMember. Le decimos muestra una de las variables, una de las propiedades de nuestro objeto, pero una. Si acaso podíamos hacer una función para componer otra, pero al final muestra una lista, muestra una línea, la que sea. Aquí pasa algo parecido. Aquí lo que está pasando es que él no es capaz de renderizar, de poner en pantalla todo un objeto, si queréis llamarle así, que sería en el fondo toda una tupla. ¿Cuál es la solución? Pues la solución podría ser mostrar únicamente en el listbox el nombre del alumno, el nombre de los alumnos, ¿no? De los 3 alumnos que tenemos. En este caso, pues mostrar, por ejemplo, el Pepe Gotera, Otilio, Anacleto Pérez y Filemón. ¿Vale? Bien, ¿cómo lo hacemos? Porque claro, para eso lo que tengo que hacer es centrarme en la tabla, centrarme en el elemento alumno y de ahí coger los datos. Para verlo mejor, yo creo que la mejor forma es poner aquí una parada. De hecho, vamos a ponerla aquí, justo después de la lectura del dataset, perdón, de la lectura del XML y de rellenar el dataset, y vamos a ejecutar. Damos a la carga, aquí ha parado, y voy a poner aquí que nos muestre el dataset. Espero que se vea más o menos bien. Pero este es el objeto dataset, lo que compone la base, nuestra fuente de datos. ¿Cómo lo estructura él? Bueno, pues aparte de muchísimas cosas que tiene aquí, una de las cosas que tiene es, fijaros que el dataset se llama alumnos, pero lo que tiene también es una lista de tablas. La tabla tiene una serie de elementos y aquí podemos ver las entradas en la tabla, donde la entrada 0 es la única tabla que tenemos, que es la tabla alumno. Si recordáis, antes os he comentado, cuando hemos visto el fichero XML,
os he comentado que en el fondo esto eran entradas de la tabla alumno, que aquí ponía alumnos porque hacía falta tener un elemento raíz único, pero que realmente estos son entradas de una ficticia tabla que no tenemos, porque realmente esto es, no hay ninguna base de datos detrás, pero de una tabla que sería la tabla alumno. Pues con esa información vamos a venirnos a nuestro form, vamos a parar la ejecución y en vez de que nuestra fuente de datos para nuestro listbox sea todo el dataset, vamos únicamente a coger de las tablas la tabla 0, la tabla del alumno. Y de alumno vamos a mostrar de esa pequeña fuente de datos que tenemos, que únicamente es esa tabla, vamos a mostrar el qué, el nombre. Vamos a quitar la parada para que no nos moleste, vamos a volver a compilar, vamos a cargar, y aquí sí ya tenemos directamente cargado los nombres de nuestros alumnos. Es decir, el listbox permite una conexión con fuente de datos externa, pero únicamente va a permitir mostrar, va a permitir visualizar una de las columnas, vamos a decirlo así, una de las columnas de la fuente de datos, de una de las tablas de la fuente de datos. Vamos a cerrar la aplicación y vamos a avanzar un poco más. Da la sensación por este código que acabamos de enlazar nuestro listbox con una de las tablas de nuestra fuente de datos, pero realmente no es así. Realmente lo que hemos enlazado es con una de las vistas de la tabla de nuestra fuente de datos. Como no definimos nada, se coge la vista por defecto que siempre existe. En este caso es directamente la lista de todos los elementos sin eliminar ninguno, sin ordenarlos ni nada. Es decir, directamente tal y como llega de la fuente de datos. Pero hemos quedado que el dataset era una imagen, un modelo, una modelización de la base de datos en nuestro local. De manera que a partir de ahí podemos realizar operaciones de filtrado, por ejemplo, y mostrar una vista con esos datos, por ejemplo, los datos de la tabla 0, filtrados por algún campo. Dicho de otra manera, para que lo veamos mejor. Vamos a modificar la vista por defecto, para incluirle un filtro. Aquí no, sino antes de añadirlo, ts. La tabla 0. De la tabla 0 cogemos la vista por defecto y de esa vista le aplicamos un filtro. En este caso el filtro voy a ponerle, por ejemplo, que la fecha de nacimiento sea mayor del, o mejor dicho, menor del 65, por ejemplo. Ups. Nacimiento menor de 1965. Es decir, he cogido la tabla, que la tengo cargada entera, y a su vista por defecto, puedo crearme más vistas, pero en este caso a la vista por defecto, le voy a aplicar un filtro, de manera que solo me muestre los que han nacido por debajo del año 65. Voy a volver, vamos, lo estoy haciendo de nuevo, añado que mi fuente de datos es la tabla 0, pero en este caso su vista por defecto va a estar modificada y muestro el nombre. Vamos a ejecutar, cargamos y efectivamente solo aparecen dos nombres que, si todo va bien, Anacleto y Filemón, que Anacleto y Filemón son aquellos que su fecha es menor del año 65. Es decir, he conseguido hacer un filtrado a partir de los datos que ya tenía cargados desde el principio en el dataset. Y de manera, por ejemplo, similar a este filtrado, podríamos, vamos primero a parar la aplicación, pero de manera similar al filtrado que hemos hecho en la vista, mediante un filtro por una columna, podríamos, por ejemplo, directamente ordenar con otra propiedad que tiene la vista, en este caso la por defecto, no hemos creado todavía ninguna, que es sort. Aquí la tenemos y con esto vamos a ordenar. Por ejemplo, vamos a hacer que se ordenen de manera que el nombre descendiente, es decir, que el nombre mayor esté arriba. Vamos a compilar, cargamos y efectivamente Filemón está antes que Anacleto. Para acabar el vídeo vamos a añadir dos nuevos widgets a nuestra ventana
y vamos a conectar esos dos widgets con nuestra fuente de datos. Voy a hacer la ventana un poquito más grande. El primer widget que vamos a incorporar va a ser un widget nuevo, el Data Grid View, que representa una tabla, representa una rejilla, es decir, representa datos encolumnados en columnas. Y vamos a añadir una etiqueta. Bien, de partida imagino que resultará chocante que hay una etiqueta conectada a una fuente de datos, ya que una etiqueta solo se puede poner un dato, pero ahora veréis cómo realmente sí que tiene su sentido. Bien, ya tenemos esto, así que vámonos al form y de la misma manera que hemos conectado anteriormente nuestro listbox, vamos ahora a conectar nuestra rejilla. Así que en este caso ponemos el nombre del widget punto data source y vamos a añadir lo que es la fuente de datos. En un principio una rejilla, una tabla, está pensada para mostrar directamente tablas, es decir, tenemos tantas filas, podemos colocar registros y esos registros tendrán sus propias columnas. Con lo cual, en un principio, si hacemos esto, si asignamos directamente la tabla 0, no debería haber mayor problema y esto debería de funcionar a la primera. Vamos a probarlo. Vamos a cargar y efectivamente tenemos aquí los dos nombres y aquí, sin embargo, no únicamente los nombres, sino además el identificador y la fecha de nacimiento, es decir, aquellas características, aquellas otras columnas que también posee el elemento alumno. Bien. Por tanto, no me ha hecho falta definir qué miembro ha de demostrarse, ya que se ha de mostrar entera la tabla 0. Otra cosa hubiera sido que hubiéramos puesto aquí directamente el dataset y que, sin embargo, aquí hubiéramos especificado que queremos ver a los alumnos. En este caso, como hemos conectado a nuestro Data Grid View como fuente de datos todo el dataset, es necesario especificar qué tabla del dataset es la tabla que vamos a mostrar en nuestra rejilla. Bien, vamos a compilar y si todo va bien tendría que salir un resultado muy parecido al que hemos tenido antes. Efectivamente, aquí tenemos dos entradas y aquí, sin embargo, en vez de tener dos, tenemos 4 entradas. Tenemos, de hecho, todas las entradas que teníamos en nuestro fichero de datos. ¿Esto por qué? Bueno, la conversación es bastante sencilla. Anteriormente, en lo que hemos hecho antes, ha sido conectar no con el dataset, sino con la tabla 0, que ya os he comentado antes en el vídeo que realmente no era con la tabla 0, sino era con la vista por defecto de esa tabla 0. Esa vista por defecto está filtrada y ordenada. Aquí lo tenemos, que estaba filtrada y estaba ordenada. Sin embargo, ahora no hacemos eso. Ahora lo que hacemos es enlazar directamente con todo el dataset y especificarle qué tabla del dataset ha de leer. ¿Qué nos está indicando esto? Pues que la vista por defecto no es la misma al realizarlo de esta manera que al realizarlo de esta manera. En este caso se trata con una vista específica, una vista que tiene, digamos, genérica el dataset, y en este caso se trata con la vista específica de la tabla determinada. En este caso de la tabla 0. Bueno, pues ya hemos enlazado la rejilla, que es un widget un poco más complejo porque permite visualizar tablas. Y vamos ahora a enlazar el label, que es un widget mucho más sencillo. De hecho, es tan sencillo que únicamente vamos a poder enlazar a él un dato, un campo. Ni siquiera una columna entera, porque no permite, así como el listbox permitía tener varios elementos de la misma columna, en este caso ni siquiera podemos hacer eso, solo podemos mostrar una de ellas. ¿Cómo se enlaza? Bueno, pues se enlaza de la siguiente manera. Cogemos el label y a la función DataBindings le añadimos las características del enlace. En este caso vamos a modificar una propiedad que va a ser la propiedad text de la etiqueta. Vamos a hacerlo a través o enlazando, mejor dicho, con la tabla
0 y la columna que queremos mostrar va a ser, por ejemplo, el nombre. Bien, ¿qué va a pasar con esto? Pues lo que va a pasar es algo un poco extraño porque, claro, le estoy diciendo que cambie una de las propiedades de mi widget asociándolo con unos fuente de datos, que en este caso va a ser la tabla, y poniendo el nombre. Pero ¿de cuál de los 4 registros que tengo yo en mi fuente de datos va a poner el nombre? Pues vamos a comprobarlo y veremos que es del primero. Cargamos y tenemos que poner Filemonpi. Claro, esto puede ser un problema si yo quisiera recorrer varios elementos y a partir de esos elementos aquí fuera cambiando el texto. Pues ese problema lo soluciona perfectamente y de manera súper sencilla Windows Forms, ya que, si os fijáis, no con este data grid, sino si me voy al listbox, si lo cambio, sí que en este caso cambia el nombre. ¿Por qué? Bueno, pues la razón vuelve a ser la misma de la de antes. He utilizado el dataset y exactamente la tabla como conexión y no directamente el dataset. Esto nos permite, de una manera muy sencilla, crear sistemas de navegación a través de los datos, ya que simplemente cambiando dónde está mostrada uno de los elementos podemos modificar o se modifica realmente automáticamente etiquetas, cajas de texto, elementos que únicamente muestran un dato. Están vinculados directamente con el widget que soporta o que incluye todos los datos y en cuanto se cambie en ese widget, el cursor del dataset cambia y muestra en los elementos que solo admiten un campo, muestra el valor correspondiente a ese registro seleccionado.